y de x. Ahora, como ejemplo práctico, vamos a revisar este procedimiento que acabamos de comentar, de platicar, y tenemos la siguiente ecuación diferencial ordinaria de segundo orden homogénea. Tenemos un factor 3 por x que multiplica la segunda derivada de y más y' menos y igual a 0. Y vamos a hacer, obviamente en este caso, la solución para el punto x0 igual a 0. Recuerden que normalmente, a menos que se indique, todos los ejemplos y ejercicios que haremos serán alrededor del punto x0 igual a 0. Si se especifica que x0 es otro punto, pues tendríamos que hacer el desplazamiento necesario. Bien, entonces tenemos identificada nuestra expresión, la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Y nos piden obtener la solución o las soluciones en términos de una serie de potencias. Aquí hacemos la indicación del singular y del plural precisamente para como que también tener muy presente que podemos tener raíces distintas o en un dado caso raíces de duplicidad 2, de orden 2, es decir, raíces repetidas, pero eso lo sabremos hasta que tengamos la ecuación de índices. Bien, aquí vamos a determinar el tipo de puntos singulares. Esta es una guía muy breve que nos dice lo siguiente: cuando la función p sub 2, p1 y p0 son polinomios sin factores en común, el punto x igual a x0 pues será de la siguiente manera. Va a ser un punto ordinario si cuando evaluamos en p sub 2 x0 es distinto de 0. Entonces ahí sabremos que es punto ordinario. Pero si evaluamos p sub 2 en x igual a 0 y esto nos da 0, será un punto singular regular. Entonces esto será una guía que nos va a orientar a la naturaleza del punto singular que está presente en la ecuación diferencial. Entonces, en el ejemplo que acabamos de mencionar, la función, en este caso p sub 2 de x es la función 3 por x. Evaluamos en x igual a 0 y nos daría 0. Entonces, tendríamos en automático que x es un punto singular, x igual a 0 es un punto singular regular. Pero ahí hay que tener cuidado porque tenemos que hacer la demostración debidamente. Entonces hacemos el procedimiento que ya mencionamos cuando definimos los puntos singulares. De la expresión identificamos que la función p mayúscula de x es igual a 1 entre 3 por x. La función q mayúscula de x va a ser igual a menos 1 entre 3 por x. Entonces, esta parte sí la tienen que realizar y la tienen que revisar para cada ejercicio que tengan que resolver. Y ahora, pues lo tenemos que hacer, es apoyarnos, lo que tenemos que hacer es apoyarnos con la definición de punto regular singular. Entonces, tengan presente estas dos funciones y vemos que cuando x tiende a x0, que en este caso sería x tiende a 0, tenemos que tanto p de x como q de x divergen. Entonces ya estamos encontrando que pues hay correspondencia con la definición de los puntos singulares. Pero ahora vamos a ver el comportamiento precisamente cuando x tiende a x0 de este producto. Cuando cuando tenemos el producto de x menos x0 por la función p de x, pues aquí tenemos x menos 0 es x. Lo vamos a multiplicar por la función p mayúscula, que es 1 entre 3 por x, y esto nos da 1/3. Y para la siguiente función, vemos que el producto de x menos x0 al cuadrado por q de x va a ser igual a x al cuadrado por el factor 1, aquí hay un detalle, me faltó un signo menos, pero ahí lo anotaré, 1 entre 3 por x, y eso va a ser igual a menos x entre 3, que finalmente es un valor de 0. Y entonces lo que estamos encontrando que son valores finitos, por lo tanto x0 igual a 0 es un punto singular regular. Entonces de esta manera tiene que demostrar precisamente que el punto sobre el cual queremos hacer el desarrollo en la serie de potencias es a lo más un punto singular regular. Bien, entonces ahora sí ya tenemos la garantía de utilizar sin contratiempo el método de Frobenius. Aquí estamos dejando una nota al pie en donde les vamos a pedir que realicen esta comprobación a pesar de que la guía breve nos orienta, pero la revisión del tipo de punto singular prácticamente es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto?
precisamente para que cuando encuentren una ecuación diferencial con puntos singulares irregulares, pues sabremos de antemano que ya no podemos aplicar método Frobenius. Y entonces ocuparemos lo que veremos más adelante, la manera en la que vamos a remover singularidades. Pero cuando tengamos puntos regulares singulares, entonces sí, ya con toda la tranquilidad podemos aplicar la estrategia. Y entonces recuerden, a lo más debemos de tener puntos singulares regulares, que para este ejercicio eso sí existe, es posible. Bien, entonces proponemos, ya como desarrollo del método de Frobenius, proponemos una solución en términos de una serie de potencias de esta manera, donde el coeficiente A0 es distinto de 0. Y pues ahora comenzamos a hacer la diferenciación con respecto a x. Y aquí ya tenemos a y' con su respectiva expresión. Tenemos y' también como lo habíamos mencionado. Entonces ahora la siguiente parte es incorporar estas expresiones en la ecuación diferencial, de tal manera que aquí hemos puesto en esta primera parte la expresión inicial y ya después tenemos, después de este igual, tenemos la expresión. Tenemos el factor 3 por x que multiplica a y'. Tenemos la suma de y' y le restamos y. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces nos fijamos que aquí tenemos un factor 3 por x, que pues también al tener aquí un x a la n más r menos 2, pues tenemos que simplificarlo. Punto importante también, nuestra recomendación es escribir los términos de izquierda a derecha, de tal manera que dejen las potencias más bajas a la izquierda y las más altas las vayan llevando a la derecha. Esto nos va a ayudar mucho para la parte de agrupación de los términos. Entonces, volvemos a mencionar, tenemos un factor 3 por x que multiplica a la suma que contiene el término x elevado a la n más r menos 2. Entonces, cuando hacemos este producto, el exponente aumenta en una unidad y dejamos el coeficiente 3 que multiplica a la suma. Entonces, ahora tenemos la expresión anterior, se simplifica, ya no tenemos el 3 por x. Ahora este exponente aumentó a n más r menos 1. El siguiente, los dos términos siguientes son exactamente los mismos. Y vean que ahora entonces tenemos una posibilidad de simplificar la expresión. ¿Por qué? Porque tenemos un término x elevado a la n más r menos 1. Entonces podemos factorizar los correspondientes términos. Entonces vean que una buena parte del trabajo es manejar el álgebra. Entonces ya tenemos aquí en estos corchetes el factor x elevada a la n más r menos 1 y dentro los correspondientes términos. Y esta parte del método de Frobenius, quizá la referencia pues, más común cuando lo aprendemos es que es muy engorroso, es muy de cuidado. Tenemos que mantener el detalle en cada uno de los términos, cada suma, cada subíndice, porque si por ahí se nos va un elemento que no corresponde, lo más seguro es que el resultado sea algo completamente distinto a la solución esperada. Entonces, sí es un método que requiere de paciencia para no cometer pues cambios y eso nos lleve a soluciones que no esperamos. Bien, ya tenemos esta primera expresión ya simplificada, pero podemos simplificar un poco más. ¿De qué manera? Porque nos damos cuenta de que tenemos un factor común, el coeficiente AN multiplicado por n más r. Volvemos a factorizar y vean que ahora pues tenemos ya dentro del corchete más grande, tenemos un corchete más pequeño y pues lo que sigue es resolver esta parte que tenemos aquí y precisamente simplificarlo, que precisamente vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Haciendo el álgebra correspondiente pues tenemos el siguiente resultado. Y vean que ahora pues ya tenemos una expresión más corta. Ya no podemos factorizar en un siguiente paso porque recuerden que para factorizar sumas infinitas, a pesar de que tenemos el índice de la primera suma comienza en n igual a 0 y la segunda suma comienza en n igual a 0, no podemos factorizar porque la variable x, en este caso en la primera suma, está elevada al exponente n más r menos 1. Y la siguiente suma tiene un exponente n más r. Ya no podemos hacer ninguna agrupación debido a este punto. Entonces, bueno, nuevamente hacemos la mención de que el índice de las dos sumas comienza en n igual a 0. Y pues ahora nos fijamos en el coeficiente de la potencia más baja. Entonces, para obtener ese coeficiente, lo que hacemos es tomar en n igual a 0 en la primera suma. Por lo tanto, este factor A0
por R por 3R menos 2 por X R menos 1, lo tomamos de esta suma. Vean que aquí ya cambiamos el índice n igual a 1. ¿Por qué? Porque ya sacamos un término. Pero los restantes términos permanecen sin cambios. Y el último término, pues este que tiene la potencia más alta, no lo hemos tocado. Entonces ya tenemos el coeficiente para la potencia más baja con n igual a 0. Y pues ahora lo que tenemos que revisar es pues checar si podemos factorizar los términos de la suma, pero para ello necesitamos que el exponente del término de la variable x sea el mismo. Y además los índices de las sumas deben de iniciar en el mismo valor. En este caso no tenemos ni para el exponente del término de la variable x ni para el índice pues, de las sumas, no tenemos estos dos criterios, entonces no podremos hacer algo. Pero pues ahora lo que tenemos que revisar es alguna de las propiedades de las sumas infinitas. Aquí estamos mencionando nuevamente que los exponentes para la variable x son distintos y las sumas, la primera comienza en el índice n igual a 1 y la segunda en n igual a 0. Pero pues podemos apoyarnos en estas propiedades que si ustedes las revisaron en el curso de álgebra superior, las podrán ocupar sin mayor problema. Hay bastantes propiedades, pero yo creo que en particular esta que vamos a mencionar será de bastante utilidad. Y nos permite dejar los índices en el mismo valor. Entonces vamos a ver en qué consiste. La siguiente propiedad, si tengo una suma infinita con un índice n que comienza en k, tengo mi función f dentro, un argumento con n, puedo hacer un desplazamiento en el índice de tal manera que la suma comience en n igual a 0 hasta infinito, pero la función cambia, el argumento cambia a n más k. De tal manera que esta expresión, si yo quiero aumentar el índice o reducir el índice, pues ya tendré valores positivos o negativos, de tal manera que pues esto me permite ocuparlo para factorizar la suma que acabamos de mencionar hace un momento. Y bien, entonces ocupando esta propiedad vamos a tener lo siguiente. El primer término que está fuera de la suma, bueno, no tiene ningún cambio, pero el siguiente, vean que ahora ya tengo la suma con el índice que comienza en n igual a 0, de tal manera que en todos los términos donde aparezca el índice n, pues le vamos a sumar una unidad. En este caso el coeficiente, antes de este paso teníamos el coeficiente an, pues ahora será el an más 1. Teníamos una suma n más r, ahora será n más 1 más r. Teníamos un factor 3 por n, pero ahora será 3 por n más 1 más 3r menos 2. Aquí tenemos el factor, la variable, x elevada a la n más r menos 1, pero al sumarle una unidad, pues ya nos quedamos con n más r. Y vean que esta propiedad de las sumas nos permite entonces recuperar que el índice con el cual comienzan es el mismo, n igual a 0, y la variable x tiene la misma potencia, n más r y n más r. Aquí hay un paso algebraico que tenemos que resolver, que finalmente vamos a mostrar en la siguiente diapositiva. Simplificamos los términos, ya está el paso hecho, y por lo tanto podemos proceder a factorizar esta suma en una sola expresión, que es lo que veremos en esta diapositiva. Entonces ya recuerden que logramos llevar las expresiones a un factor x elevado a la n más r, y los índices de la potencia, los índices de las sumas comienzan al mismo valor, n igual a 0. Factorizando, pues ahora tenemos esta expresión, tenemos ya una sola, un solo símbolo de suma, desde n igual a 0 hasta infinito, y dentro tenemos factores, el an más 1 multiplicado por toda esta expresión, por estos dos términos, menos el coeficiente an. Todo multiplicado por x elevado a la n más r, y esto va a ser igual a 0. Es decir, ya el procedimiento nos llevó de una ecuación diferencial ordinaria a una expresión que involucra una serie infinita. Entonces, hasta este paso tendremos ya la oportunidad de definir esas dos ecuaciones para determinar tanto la ecuación de índices como la regla de recurrencia.
Entonces, aquí también recordemos que para que la expresión anterior se anule, es decir, sea igual a 0, todos los coeficientes que están involucrados deben de anularse. Pero recordemos que A0 es distinto de 0. Entonces, tendríamos lo siguiente. Para la primera parte, tendríamos que esta expresión A0 por R por 3R menos 2 tiene que ser 0. Y entonces en la parte donde tenemos la suma infinita, lo que tenemos entre corchetes, que sería esta expresión, donde involucra el an más 1 menos an, también tendría que ser 0. De tal manera que entonces, si nos fijamos en la ecuación, la primera ecuación, como A0 es sentido de 0, pues vamos a obtener lo que le vamos a llamar ecuación de índices. Aquí hay una indicación que pues es importante señalar. En algunos textos van a encontrar que a esa ecuación se le llama ecuación indicial. Esta ecuación indicial, pues normalmente lo que hemos identificado es que es como que una traducción del inglés técnico tal cual, indicial equation, que pues en español siento que es más propio y más directo en el sentido de que nos identifica una ecuación de índices. Y pues bueno, digo, yo creo que ahí ya quien decida igual también en un texto en español ocupar ecuación indicial sabe a qué se refiere. Pero bueno, aquí el punto importante es que la ecuación indicial, como A0 es distinto de 0, nos estaría diciendo que el producto de R por 3R menos 2 tiene que ser 0. Aquí identificamos una primera raíz, R sería igual a 0, y la siguiente raíz sería 3 medios, que por lo tanto pues podemos mencionar esas raíces de la siguiente forma, perdón, era R1 2 tercios, y R2 vale 0. Entonces hemos identificado las dos raíces de la ecuación de índices. Son distintas, por lo tanto podemos obtener en este ejemplo dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial inicial. Y bien, entonces ya tenemos la ecuación de índices. Ahora, de la segunda ecuación, donde están involucrados los términos, los coeficientes de la suma infinita, vamos a obtener lo que le llamaremos la relación de recurrencia. Entonces, aquí nos interesa, tenemos el coeficiente an más 1, está multiplicando, nos interesa conocer cómo sería el coeficiente an más 1 en función de los otros términos. Podemos despejarlo y nos diría que en este caso el coeficiente an más 1 va a ser igual a esta razón, a el coeficiente an, y abajo un producto que involucra a n y a r. Esta relación de recurrencia nos estaría diciendo que podemos conocer el coeficiente de orden n más 1 a partir del an y también de la raíz de las ecuaciones de índices. Entonces, si ocupamos la raíz 1, tendríamos una relación de recurrencia. Si ocupamos la raíz 2, tendríamos una segunda relación de recurrencia. Y bien, entonces, precisamente, pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer una serie de pasos de evaluación de la regla de recurrencia. Aquí lo que estamos mencionando precisamente es interpretar qué nos está diciendo la regla de recurrencia. Bien, y entonces ahora pues vamos a sustituir los valores de las raíces en esa relación de recurrencia para obtener el valor de los coeficientes y establecer las soluciones de la ecuación diferencial con una raíz y luego con la 8. Punto importante, aquí va a ser necesario considerar pues los primeros coeficientes de tal manera que nos permitan establecer una regla general para el coeficiente de orden an más 1. ¿Qué quiere decir? Podemos calcular unos 3 o 4 y de tal manera que nos permite identificar una expresión que quede simplificada, que quede reducida, pero que sea válida para todos los coeficientes, ocupando cada una de las raíces. Aquí, por ejemplo, vamos a iniciar con la raíz R1 igual a 2 tercios. De tal manera que con la relación de recurrencia que acabamos de mencionar y tomando que A0 es distinto de 0, haciendo los respectivos operaciones, bueno, nos diría que la regla de recurrencia nos dice que el coeficiente an más 1 va a ser igual a esta razón. En el denominador ya hemos simplificado con R1 igual a 2 tercios. Tenemos aquí un producto 3n más 5 por n más 1
y esto va a ser válido para n igual a 0, 1, 2, etc. Entonces vamos a comenzar con n igual a 0. Entonces nos diría que el coeficiente a1 pues va a ser igual al coeficiente a0, y aquí abajo sustituimos directamente el valor de n, nos da un 5 y un 1. De manera conveniente estamos estableciendo el valor que a1 va a ser igual a a0 entre 5, pero también recuerden que podemos hacer un manejo en donde, como lo veremos, si tenemos productos, va a ser conveniente establecer de una manera, pues ya en este primer paso, conveniente para poder reducir pues los valores. Podemos, si expreso el producto del denominador y me da un término muy grande que tenga 5 o 6 cifras, pues digamos es algo válido. Pero si podemos simplificarlo de tal manera que podamos incluir, por ejemplo, factoriales, pues también va a ser mucho más elegante y finalmente representa exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, ya para el término a sub 2, pues ahora lo expresamos en términos de a1 y de los respectivos, el respectivo producto del denominador. Pero como ya conocemos quién es a1, en este caso este a0 por 5 por 1, pues ahora lo dejamos en términos de a0. Y vean precisamente que aquí ya podemos indicar el uso de estos elementos del álgebra, el factorial, para ir identificando cómo sería la expresión que me determina el coeficiente a n más 1. Para un tercer coeficiente, ocupamos lo que ya sabemos, quién es a2 y los respectivos productos. De tal manera que vean que aquí mi expresión sigue involucrando a a0 y el coeficiente, pero en el denominador tenemos ahora un 3 factorial y los respectivos términos. Entonces, si ya con estos tres coeficientes podemos obtener una regla para el coeficiente de orden a n, pues tendríamos aquí la relación, el a0 por n factorial por estos productos. También involucra al 3n más 2, donde n es igual a 1, 2, 3, etc. Entonces, esta expresión me daría el enésimo coeficiente para la primera solución. Y entonces, precisamente, la primera solución sería y1, que ocupa la raíz r1. Entonces, ahora expresamos la solución y1 de x como este producto del coeficiente a0 elevado a, ojo, aquí tenemos, notemos que x está elevado a la potencia r1. Y dentro de los corchetes, pues tenemos el manejo algebraico precisamente y conveniente del primer término más la suma infinita de coeficientes, que están multiplicados por x elevado a la potencia n. Esta sería la solución, la primera solución a la ecuación diferencial inicial. Para la segunda raíz vamos a ocupar precisamente el valor de r, pero para la segunda solución ocupamos la raíz r2 igual a r0, y entonces nos encontramos que la regla de recurrencia es distinta. Aquí nuevamente tenemos la posibilidad de determinar el coeficiente a n en términos del a n más 1, perdón, en términos del a n. Volvemos a hacer el procedimiento, comenzamos a hacer los primeros cálculos. A1, A2, tenemos que A2 tendría esta expresión en términos de A0, A3 va a ser igual al coeficiente A2 que ya calculamos, y seguimos incorporando el coeficiente A0, de tal manera que el enésimo coeficiente tendría esta expresión. Vean que también seguimos ocupando convenientemente el factorial. De esta manera, pues obtenemos la segunda solución, y2, y ahora tendríamos aquí la expresión como debe de ser, coeficiente a0 por x elevado a la raíz 2, que en este caso sería 0, sabemos que sería un 1, por este que multiplica a este factor, 1 más la suma infinita de los términos de los coeficientes con la potencia x elevada a la n. Entonces ya tenemos la segunda solución linealmente independiente. Y bien, entonces precisamente también otro de los puntos que debemos de revisar es que las dos soluciones convergen para todos los valores finitos de x, que eso es algo también que ustedes ya conocen de el álgebra, y de tal manera pues podemos revisar que las dos soluciones y1 y y2 no son múltiplos una de la otra, sino que son linealmente independientes con respecto a x. Entonces, de esta manera, pues podemos ocupar el principio de superposición para expresar una solución en términos de un coeficiente c1 por y1 más c2 por y2.
Y pues ahora esta solución ya tendríamos que contar con más información para determinar los coeficientes, pero las expresiones siguen siendo las soluciones que hemos obtenido con el método de Frobenius. Y con este ejercicio práctico buscamos que se repitan los pasos cuando tengamos una ecuación diferencial distinta, pero el procedimiento es completamente equivalente. Entonces recuerden, es explorar la naturaleza de los puntos singulares. Si tenemos puntos singulares regulares, podemos aplicar este método de Frobenius, que es entonces lo que veremos y extenderemos en la siguiente sesión. Revisar qué pasa con las raíces cuando tengamos raíces repetidas o de duplicidad de orden 2, y en caso particular cuando tenemos que la diferencia de las raíces, en este caso tenemos la diferencia entre R1 y R2 es un número, es un cociente, pero también puede haber que la diferencia sea un número entero. Entonces ese manejo sí se requiere para determinar la naturaleza de la solución, y es lo que veremos más adelante. Entonces les pedimos de favor que revisen nuevamente el video. Le hicimos unas correcciones en comparación de lo que trabajamos en la asesoría, y bueno, si les gustó, les pedimos que por favor le den like para también tener oportunidad de seguir generando material. Bien, nos vemos. Hasta luego.